Ahí está. Ahí está. Ya, chiquillos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí a todos, a cada uno de ustedes. Como saben, esta es su casa. Bienvenidos son. Los tips: apagar los micrófonos. Si no los apagan, la Marcelita se los va a apagar. Levantar la manito al final de la ponencia para que puedan hacer sus preguntas directamente. Así que sin más preámbulo, bienvenidos todos. Gracias por estar. Vamos a presentar a nuestro gran señor que nos va a dar el taller esta noche, que se llama Hugo Arias, un pariente político del sur, del sur de Chile, de la Patagonia viene, y nos va a dar el taller Ufología Nazi, Criminales de Guerra en Chile. Medio título. Huguito, las cámaras son tuyas, dale nomás. Bueno, primero que nada, mucho gusto, gracias por acompañarnos en esta noche del día 31 de julio. Agradecido del grupo de Valparaíso que me han invitado y que yo ofrecí a participar y que consiguieron la posibilidad de exponer algunas cosas que yo he recopilado a través de la historia, cosas que he visto personalmente y que me gustaría compartirlos a través de este taller. Para los que no me conocen tanto, bueno, mi nombre es Hugo Arias Troncoso, soy de profesión enfermero universitario, con 20 años de ejercicio profesional. Soy supervisor subrogante desde el servicio de diálisis del Hospital Augusto Eman de Puerto Natales. Trabajo en diálisis hace 11 años que trabajo en diálisis. He trabajado, bueno, en servicio médico quirúrgico este año junto a mi colega que está también acá conectado, Jorge Aguilar. Fue un gran desafío el trabajo de este año y el año pasado con el tema de la pandemia del COVID. Tuvimos que hacer cosas que solo se hacen en hospitales, como el Hospital del Tórax, en el JJ Aguirre. Tuvimos que innovar y adaptarnos a todo lo que nos llegó. Entonces, fueron momentos muy difíciles como profesional. Espero que ya esto se vaya disipando, que ya no vamos saliendo de la pandemia, porque ha sido algo muy triste para las familias en el fondo. Eso. Soy casado, tengo tres hijos ya grandes ya, y eso. Este tema, como lo dije, particularmente se ha hecho por recopilaciones, cosas que yo he ido viendo a través del tiempo. Desde que yo era chiquitito, como unos 7, 8 años, se hablaba mucho de Walter Rauff. Walter Rauff, se tejían muchas historias relacionadas a Walter Rauff, porque en realidad no era, la verdad, no había tanto un buen informático como tenemos en la actualidad. Un buen informático, nosotros podíamos buscar ahora quién es Walter Rauff. Se decía que Walter Rauff se atribuía en crímenes, pero a través de cosas que se fueron recuperando, nos fuimos dando cuenta quién era verdaderamente Walter Rauff. Particularmente, otras experiencias que tuve fue que el año 2014 yo viajé a Europa. Estuve en España, en Rusia, en Polonia, en Letonia, en Francia, en Italia y en Serbia, en Alemania. Entonces pude tomar algunos argumentos, porque dentro de Polonia fui al campo de concentración de Auschwitz y Birkenau. Ahí le voy a contar algunos detallitos que van relacionados con el tema, como para hacer una introducción final de por qué era relevante la presencia, por ejemplo, de Walter Rauff en nuestro país, y por qué llegó, por qué se mantuvo. ¿Ya? En relación al tema, tenemos la crímenes nazi y tenemos de ufología nazi. La verdad es que hay muchas historias o historias tal vez relacionadas, las han sido llevadas al cine por ciencia ficción, incluso
de la presencia de los nazis en la Antártida. Hay unas películas de ciencia ficción que se han hecho, y yo que lo voy a relatar un poco más adelante, el único objeto volador o objeto anómalo volador que he visto fue un objeto similar como el del proyecto nazi. Lo vimos del año 88, 89, tenía yo 12, 13 años, y lo vimos junto a mi primo, vimos un objeto volador, lo vimos que descendió y que se escondió hacia el cielo en un día de noche, y era un objeto muy similar al ovni nazi. Que eso lo vamos a ir detallando después con una visión o fotos que tomaron incluso el año pasado. Eso como para hacer una introducción al tema. Entonces, criminales nazis en la Patagonia y ufología nazi. Perfecto. Vamos con la introducción, con la siguiente diapositiva, entonces. Ya. Entonces, ya el término de la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchas personas que intentaron, obviamente, huir, disfrazarse de rangos menores para ocultar que habían pertenecido a las SS de Hitler, porque sabían que obviamente tenían una visión negativa y una visión de exterminio de la raza judía. Perdón, me salté un punto. Yo esto lo estoy comentando, lo estoy hablando de este tema, voy a nombrar nazis, no voy a nombrar alemanes. Voy a nombrar nazis y diferenciar alemán porque creo que el pueblo alemán no tiene nada que ver, no tiene ninguna participación con esto. Quienes hicieron esta atrocidad de crímenes contra otro ser humano no fueron los alemanes, fueron los nazis. Yo soy admirador del pueblo alemán, estuve en Berlín, conocí Berlín, encontré un país tremendamente hermoso, un país también culturalmente importante, donde existe una disciplina, existen muchas cosas muy similares o un poco características como las que incluso tenemos en nuestro país. Yo quiero diferenciar completamente esto. Creo que este es un momento de estudio, de participación de todos, pero quiero separar lo que es parte ideológica como parte política. Esto va completamente alejado de todo lo que es parte política, va netamente como un momento de estudio. Eso lo quería dejar en claro. De ahí lo he dicho antes, pero como para introducirnos al tema. Entonces, tras terminar la Segunda Guerra Mundial, muchas personas fueron ajusticiadas, fueron perseguidas por los crímenes que de alguna manera se habían realizado. Y algunos, por ejemplo, se disfrazaron de otros rangos, unos rangos menores. Por ejemplo, fue el caso de un importante miembro de las SS que se disfrazó de marino, de Kriegsmarine. Este fue Himmler, se disfrazó de Kriegsmarine para no escapar a ser apresado y obviamente al ser ejecutado posteriormente, de acuerdo a ser llevado a un tribunal que perseguía los crímenes de guerra. Obviamente esto se realizó en los juicios de Nuremberg, que es donde se procesaron a diferentes miembros, tanto de las SS como jerarcas dentro del régimen nazi, y algunos cumplieron 10 años de prisión, 20 años de prisión, cadenas perpetuas, y otros fueron ejecutados. Dentro de esta facilidad para que estas personas puedan huir, increíblemente tuvieron participación en organismos como la Cruz Roja, el Vaticano y una que se llama Odessa, que después la vamos a escribir más adelante. Vamos a comentar de qué se trataba Odessa. Y que ellos facilitaron las condiciones para que las personas puedan huir desde Europa a través de pasaportes, documentación falsa, huir desde Europa. Bien, sigamos con la otra diapositiva.
Aquí hay un poco los juicios de Nuremberg. A la parte, dentro de la fotografía, al extremo derecho está Rudolf Hess, abajo está sentado el almirante Keitel, Rudolf Hess igual, y en el fondo se realizaron un juicio realizado por jueces norteamericanos, ingleses y de la entonces Unión Soviética, que imputaban cargos contra estas personas, cargos en el fondo de perseguían la intención de cometer agresión, crímenes contra la humanidad y genocidio. Entonces ellos fueron procesados en este juicio de Nuremberg. Está el ejemplo de la fotografía. Sigamos con la siguiente. En el fondo estas personas obviamente intentaban huir de la horca. Increíblemente acá tenemos a los que representé yo, al general Jols, que es el que está a mano derecha, que fue el que firmó la rendición de Alemania. Después se le condenó también a muerte. Y a mano izquierda está el almirante Wilhelm Keitel, que después fue considerado como víctima, como héroe de Alemania, más que una persona, más que un criminal. Y finalmente tenemos abajo a Rudolf Hess, que Rudolf Hess fue el último prisionero que tuvo la prisión de Spandau en Alemania. Rudolf Hess fue condenado a cadena perpetua. También hay muchas fotos y historias que se pueden ver dentro de internet, donde hablan de cómo fue la prisión y que al final su muerte incluso fue como un poco extraña en relación, porque murió ahorcado y tampoco le impresiona mucho de cómo murió ahorcado si era un anciano que no tenía mayores fuerzas como para poder ahorcarse. Rudolf Hess, generalmente los discursos que pueden verse grabados de Hitler, está presente junto a él, incitando a las multitudes, y él, como digo, murió en forma perpetua, murió en prisión. Actualmente igual se han perseguido diferentes personalidades que tuvieron. De hecho, hay una presentación que está en History, que es también está en Netflix, El banquero de Auschwitz, donde un señor que se ve que tenía 96 años y se le condena a 6 años de cárcel por los crímenes cometidos, como, a pesar que no tenía injerencia directa con la ejecución de personas, sí era banquero de Auschwitz y sí mantenía dineros, y se le condenó a 6 años de prisión. Obviamente la persona murió antes de poder cumplir. Pero en el fondo condenar a una persona de 96 años a 106 a 6 años de prisión, el objetivo es obviamente que muera dentro de la cárcel. Ese era como el objetivo. Eso. Sigamos, por favor. Aquí hay una película que está en YouTube, está en Netflix, en todos los canales que son pagados, que trabaja Alex Baldwin como fiscal de los Estados Unidos y se basa en los juicios de Nuremberg. Hacen como un relato completo de qué crímenes cometieron, qué hicieron, y es bastante interesante como aspecto histórico poder verla. Los juicios de Nuremberg, donde participa Alex Baldwin, y hay actores que representan a los diferentes personas que cometieron los delitos que son enjuiciadas. Sigamos. Ya, acá tenemos, obviamente entramos para el tema que nos compete. Obviamente el Vaticano, la Cruz Roja Internacional facilitaron identidades falsas
documentación para que estas personas que se iban a ser juzgadas puedan escapar desde Alemania o puedan ocupar de los países de Europa y poder evadirse hacia cualquier otro país, ya sea a los países árabes o algunos países de Sudamérica como Argentina, que en ese tiempo estaba de presidente Perón, obviamente tenía simpatía por el régimen nazi, o en años posteriores, después del 60, por ejemplo, a Paraguay. Recordemos que en Paraguay estaba la dictadura de Stroessner, ¿ya? Entonces, de cierta manera, las dictaduras militares tenían simpatía por estas personalidades, por lo que significaba un general de guerra, tenían simpatías, entonces esto facilitó la vida de estas personas. Posteriormente hay una organización que se llama Odessa. Odessa en el fondo no es la ciudad de Ucrania, rusa, o de Rusia, o ahora de Ucrania, u otra denominación. Odessa es nada menos que una organización de defensa de las SS de Hitler. Hay una película y un libro que relata cómo funcionaba Odessa y de dónde recaudó fondos y de qué participación tuvo en la protección de estas jerarcas y estas personas que componían las SS. Y dentro de incluso ella se estaría tras la método de elección de cómo pudo haber huido tal vez Hitler desde Alemania. Hay muchas, sobre todo en History Channel, de repente dicen, hay un programa que se llama Tras los pasos de Hitler, y que han investigado algunos fugas, incluso por ejemplo en la fuga de Martin Bormann y otros nazis que escaparon de Alemania. Y en ese programa pueden recuperarse más información al respecto y cosas que sus búnkeres de cierta manera que intentaron crear dentro de Argentina para estar refugiados, y otro que se supone que es una casona gigante que está en Bariloche, donde se supone que pudo haber estado refugiado Hitler. Al respecto, siempre se han preguntado por qué esta zona, por qué llegaron a esta zona de Magallanes, de Bariloche, y la explicación más plausible fue que se supone que la zona compartía bastantes características geográficas o similares a los Alpes bávaros. Entonces, o a los Alpes suizos. Entonces era fantástico huir de Alemania y vivir a un lugar que sea muy similar a donde vivían ellos, en Alemania. Como a su vez hay una colonización bastante grande dentro de la zona de la región de los lagos, de Osorno, con inmigrantes y colonos alemanes, como en la región de Magallanes, que hay otro aspecto que vamos a comentarlo un poquito después, donde incluso en la Primera Guerra Mundial un crucero, el Dresden, que fue fundido en Juan Fernández, el Dresden fue ocultado dentro de la Patagonia, entre Punta Arenas, Puerto Natales, en algunos canales fue ocultado el Dresden. ¿Por qué? Por colonos alemanes que sabían la cartografía y la trayectoria marítima donde poder ocultar un crucero de esta envergadura y no ser descubierto. Entonces había un bastante patriotismo y bastante lealtad tanto de los colonos alemanes hacia sus miembros, y eso habría hecho o facilitado la huida y el resguardo de ellos dentro de la zona de la Patagonia y dentro en el fondo de Magallanes. Sigamos con la siguiente. Ya. Yo, como les contaba, se corrió. No más atrás, más atrás, donde estábamos. Ahí es la siguiente. A ver, yo, como les contaba, estuve en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Como para contarles un poco, yo llegué en un vuelo desde Letonia, en un vuelo no me acuerdo, que era 1 hora y algo, de Air Baltic, y llegué al Loniecko aeropuerto de Varsovia.
y después esperé el tren que me trasladó desde Varsovia a Cracovia, que es la cuna del difunto Papa Juan Pablo II, Cracovia. Y luego un viaje en tren como de 45 minutos, uno llega a una ciudad que se llama Oswiecim. Y en Oswiecim está el campo de concentración de Auschwitz. El campo de concentración de Auschwitz está separado de Nuremberg, porque la gente habla Auschwitz-Nuremberg, como para, perdón, la gente habla de Auschwitz-Birkenau. Entonces, no es que sea uno solo, son dos campos. Son dos campos que están distantes más o menos 5 minutos uno del otro. Esta foto yo la tomé en la trayectoria al campo de concentración de Auschwitz y esta es las diferentes personas de donde fueron traídos enemigos de los nazis que eran considerados ya sea homosexuales, políticos diferentes o razas que no merecían vivir, fueron trasladados hacia el campo de concentración de Auschwitz. Ahí puede observarse que desde toda Europa trajeron personas hacia este campo. Fueron traídos desde Bruselas, por ejemplo, desde París, de León, de Italia, de Verona, desde Belgrado o Beograd, que se llama, que le dicen los inmigrantes croatas, de Bucarest, de Riga, de Letonia. De hecho, en Riga también se pudieron una cantidad de crímenes atroces dentro de Letonia, de Zagreb, Croacia, y en el fondo, dentro de cada ciudad, habían también simpatizantes del régimen nazi y que también cooperaron con ellos para llevar personas de razas o enemigos del Reich, llevarlos hacia Auschwitz. ¿Eso? Sigamos con la otra. No está eso. Acá hay un mapa más o menos donde describe la ubicación dentro de Francia, Austria, Alemania, Polonia, Letonia, la ubicación de los campos de concentración. Con la distintivo lila los que eran campos de concentración de trabajo forzado y los que están marcados con amarillo los que corresponden a los campos de exterminio. Los campos de exterminio que corresponden están ubicados dentro de Letonia y en Polonia están ubicados los que eran los de exterminio, que corresponden a Treblinka, Sobibór. Hay una película que ustedes pueden ver incluso que se llama Escape de Sobibór. Hay dos versiones relacionadas. Está el campo de Belzec y el más conocido que era el de Auschwitz. Generalmente nosotros escuchamos generalmente los campos de Auschwitz, Treblinka, Sodor, pero no son solamente ellos, son una cantidad inmensa de campos de concentración que existieron dentro del proyecto que se llamaba La Solución Final, que vamos a ir relatando paso a paso. Bien. Ya, atrás. Estas fotos fueron tomadas de cuando estuve en el campo de concentración de Auschwitz. Arriba en el lechero dice, el trabajo te hace libre. Son unos edificios construidos dentro de Polonia, como les vuelvo a decir, en la ciudad de Oswiecim, y están construidos para albergar una cantidad de personas dentro de ellos. Cercos alambrados, que eran cargados con electricidad, y ese. El tuyo yo lo hice a Historias para entrar a ellos, traducido en diferentes idiomas. Yo por el tiempo, porque la verdad entré en un tiempo bastante limitado. De hecho, me perdí ir a otras partes de Cracovia como para poder ir a porque el tiempo era bastante limitado que tenía. Entonces, esta traducción yo la eché con traducción en inglés, pero que era bastante entendible. Bastante entendible para el caso. Dentro de ello, bueno, ahí está el recorrido donde eran albergados las personas, los judíos en su mayoría, y lugares de experimento que habían con respecto
y se iban ejecutando con ellos. Bien, sigamos. Acá hay un poco lo que es el resumen de las fotografías. Estas fotografías las tomé todas yo. De las maletas que llevaban las personas con su dirección, pensando que en algún momento iban a volver a su ciudad, están con su dirección, donde vivían los nombres. Acá hay una montaña de zapatos de personas, una montaña que está... hay otras imágenes que la verdad no las quise agregar por la susceptibilidad que se puede tener a estas cosas. Hay por ejemplo, donde hay más o menos 1 tonelada de cabello humano que era constituido para hacer ropa o para hacer ropa de cama. Acá hay unas muñecas, ropita de guagua, zapatitos de niños y en el fondo una cantidad de de artículos ortopédicos de personas que llegan con una discapacidad menor al campo y que obviamente nunca volvieron. Obviamente de esto hay incluso una imagen que la verdad no la agregué tampoco. La verdad que era al parecer era un programa de mantención que hicieron en el campo de concentración. Hay dibujos que hicieron niños en las paredes y que registraban cómo era su día a día dentro del campo de concentración, que era el relato de un niño de forma horrenda lo que se hacía dentro de ellos. Eso, podemos seguir. Este es el otro campo, el que digo que está alejado de Auschwitz, pero este corresponde al campo de Birkenau. Birkenau es un campo es menos concentrado que el de Auschwitz, pero es más a campo libre. Ahí está la torre y el lugar del tren donde entraba el tren con los prisioneros que eran traídos al campo de concentración. Yo estoy acá al lado de la línea férrea y las torres de vigilancia y esto que fue escrito, no sé si en latín o en español antiguo, que dice que en este lugar los nazis exterminaron 1,5 millones de hombres, mujeres y criaturas de la más parte, judíos y varios países de Europa. Sea para siempre, para la humanidad, un grito de desespero y una señal. Auschwitz-Birkenau, 1940-1945. En Budapest, que después de estar en Polonia, yo me fui a Budapest, alrededor del río Danubio. El Danubio, para que ustedes sepan, el Danubio está desde Austria y termina hasta Serbia abajo, es gigantesco el río. Hay una serie de zapatos que parecen verdaderamente zapatos reales y están en la ribera del río Danubio y en realidad son de metal y es en conmemoración de las personas que cruzaron el Danubio y se ahogaron y que murieron intentando escapar desde el asalto de las tropas nazis que cuando entraron a Hungría. Otro punto que quiero comentar, las cámaras de gases donde se ejecutaban las personas, la mayoría fueron destruidas por los nazis. Fueron destruidas, fueron eliminadas para que no quede vestigio de que habían asesinatos en masa. Solamente en Auschwitz hay una. Hay una que aún está presente e intacta. El resto de las cámaras fueron ocultas, intentaron disfrazarlo, como que en el fondo no era real, porque sabían las repercusiones y obviamente los castigos que iba a tener esto. A mano derecha, abajo, hay una imagen de los años 40 de cuando había llegado un tren y están bajando a las personas, ya están llevando hacia el campo a las personas que eran traídas de las diferentes partes de Europa. ¿Sí? ¿Sigamos? Ya.
Vamos a hablar principalmente de Walter Rauff y de Martin Bormann. Ya, es básicamente de quién voy a hablar yo. Ya, Walter Rauff, en el fondo, era un marinero de Alemania, que era oficial de la Armada de Alemania, que por un asunto interno, al parecer por un problema de amoríos, de falda, quedó, no fue despedido de la Marina, pero sí fue castigado sin poder ascender. Walter Rauff tuvo una cercanía importante con Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich fue el arquitecto y el artífice de la solución final. Reinhard Heydrich es una personalidad que fue llevada al cine en 2 películas. Que podemos avanzar un poquito a la siguiente diapositiva. Que pueden verla esta, HH o Operación Anthropoide. Fue llevada al cine porque se sabía lo que iba a hacer de cierta manera, o la misión que tenía Reina Heydrich, que como el arquitecto de la solución final. Solución final no era nada más que matar a todos, eliminar a todos los judíos que se puedan eliminar. Reina Heydrich también había sido marino y ahí conoció a Walter Rauff. Entonces, la teoría de que por qué se dice que ellos fueron amigos y por qué aparece Walter Rauff acá. Walter Rauff se dice de que tras una ejecución de los escuadrones de la muerte, que eran soldados que tenían la misión de matar con balas a toda persona que sea capturada, matarla, eliminarla. Se dice que el Reichsführer, que en este caso era Himmler, observó que había había sido muy fuerte para los escuadrones de la muerte el matar a niños, matar embarazadas, matar abuelitos, matar toda la población que sea. Entonces le sugirió a Reinhard Heydrich eliminar o utilizar algún método que sea más fácil, que le haga gastar menos munición y que a la vez sea más masivo para eliminar personas. Entonces, en ese momento, Walter Rauff, como agente e ingeniero técnico, tuvo la brillante idea de crear cámaras selladas dentro de camiones de transporte y para esa manera subir a los prisioneros del Reich, subirlos dentro de ellos y con el motor encendido asfixiarlos con el monóxido de carbono. ¿Ya? Y que a la larga, si funcionó, fue una forma más barata de eliminar personas y eso constituyó de que Walter Rauff eliminara, a través del método, de Walter Rauff, se eliminaron más de 500.000 personas. Esa fue la participación que tuvo Walter Rauff dentro de la solución final. Entonces, nos vemos como un agente importante de maldad y de creación de métodos de muerte o máquinas de maldad en el fondo. Hay un libro que yo compré, que lo compré para esto, que se llama La huida de las ratas, que está acá, puede comprarse a través de Busca Libre en la editorial. Y aquí habla de cada uno de los que escaparon hacia las Américas. Entre ellos está Klaus Barbie, Wagner, que tiene que ver con el campo de Sobibor, Erich Priebke, que fue detenido en Argentina y fue enviado después deportado a Italia, y obviamente Walter Rauff. Esa es la misión de Walter Rauff. Ahora, terminada o dentro del término prácticamente la guerra, si seguimos con la siguiente. Perdón, ahí está Walter Rauff, aparece Simón Wiesenthal, que era el cazador de nazis, y aparece mostrando la foto de Walter Rauff y la cámara de
el camión sellado con un símbolo de la Cruz Roja, donde subían a personas para ser ejecutadas dentro de ellos. Y acá aparece Heinrich Himmler, que fue el Reichsführer, pueden buscarlo, tenía una participación importante desde como el padre o el máximo de las SS, y que él fue el que observó esta matanza cerca de Letonia, creo que fue, y que él vino con la misión, habló con Heinrich Himmler, y le dijo de que buscara otro método que no sea tan cruento para que los que lo ejecutaban, y ahí tiene la participación Walter Rauff en la creación de este vehículo de transporte donde asfixiaban a personas a través del monóxido de carbono. La muerte por monóxido de carbono, y se los puedo contar como profesional de la salud, constituye en que nosotros para todos nuestros procesos usamos oxígeno, y obviamente que la célula ya utiliza y crea su metabolismo, elimina el dióxido de carbono. Tanto el oxígeno como el dióxido de carbono son gases que circulan dentro de los eritrocitos, pero son uniones lábiles, son uniones que tienen un final. La muerte por monóxido de carbono, que se escribe científicamente CO, la monóxido de carbono ocurre porque el monóxido de carbono no forma una unión tan fácil de deshacerse como el oxígeno y el oxígeno. Se une en forma permanente con los eritrocitos, glóbulos rojos, y obviamente al ocurrir esto empieza primeramente una intoxicación metabólica con una acidosis, y luego ocurre la muerte porque no existe el intercambio gaseoso. Esa es la muerte, básicamente, como a escribirlo así en forma breve, porque ocurre al estar ligado el organismo al monóxido de carbono. ¿Sigamos? Ya. Entonces, Walter Rauff, hay fotos donde aparece protegido incluso por soldados de Estados Unidos. Bueno, Walter Rauff estratégicamente cooperó con Estados Unidos para hacer o participar dentro de la rendición de los ejércitos que están dentro de Italia. Entonces, por eso que es protegido, y por eso que es custodiado, porque una vez que ya terminó la guerra, ellos intentaron, los italianos, ajusticiar a los nazis. Entonces, por su misión y participación de gestar la rendición del ejército alemán en Italia, fue protegido por los americanos. Luego, para seguirse protegiendo dentro de Italia, le entregó la nómina de todos los fascistas italianos. ¿A quién? A los comunistas partisanos italianos. Se los entregó, y de esa manera obviamente quedó libre para no ser perseguido. Se dice incluso que Walter Rauff cooperó incluso con el Mossad de israelí, y le entregó incluso la dirección, y les entregó información donde podían estar el resto de algunos nazis. Tal vez no de mayor importancia, pero él mismo les entregó al Mossad la información. Eso lo permitió vivir en forma tranquila. ¿Por qué escapa a Italia? ¿Por qué es llevado entre ellos llega a Punta Arenas? Se dice que en algún momento es tomado prisionero y es llevado a una cárcel de Italia. Entonces la cárcel de Italia se encuentra nada menos que con los fascistas que él mismo había entregado a los comunistas y los partisanos. Entonces dentro de la cárcel es golpeado salvajemente, casi al punto de la muerte. Y ahí en algún momento es visitado por algún obispo o algún integrante del miembro del Vaticano, y se le entrega una identificación falsa con la cual puede escapar. Escapa desde Europa, primeramente va a Siria, a lugares donde obviamente podían ser protegidos ellos como países que obviamente no tenían mayor injerencia y podían ser protegidos, y finalmente llega a Punta Arenas, donde empieza a trabajar como administrador de la pesquera Camelio,
La pesquera Camello también era propietaria o era subsidiaria de la Ford acá en Punta Arenas, y de un antiguo supermercado Listo que existía también acá en Punta Arenas. Entonces, Walter Rauch entra como administradora a trabajar en Punta Arenas, donde es conocido por algunas personas familiares y otras personas antiguas es conocido. Sin embargo, a pesar de lo relevante de la presencia de Walter Rauch acá, no hay mayores historias de él. Existen más que nada cosas en el lenguaje popular, o sea, no el lenguaje popular, la cultura popular, existen más historias. Eh, por ejemplo, que siempre eso me lo contó un escritor también, don Mario Moreno, que es escritor de acá de Magallanes. Me comentó que una oportunidad hicieron un curanto en una curanto que quiso ser carabinero. Y él siempre se puso a disposición de este caso de carabineros, otros integrantes de otros grupos de Fuerzas Armadas, para proporcionar atención y estar bien con ellos. Entonces dicen que Walter Rauch habría buscado las mejores mariscos como para hacer el curanto, mejores cosas para que pueda hacer un gran festín esto. Entonces era como la forma un poco de trabajar de él, como echar en gracia con personas que después podían protegerle. Ahí hay unos periódicos de la época y una foto de cuando fue. La verdad que Walter Rauch se entregó una orden de aprehensión desde la Corte Suprema a través de una petición de extradición que hizo el gobierno alemán. Entonces, Walter Rauch fue detenido en la ciudad de Punta Arenas y fue llevado a Santiago por efectivos de investigaciones y llevado a la Corte Suprema, donde se le presentó la acusación de la muerte de más de 500.000 personas. La verdad, ¿por qué queda sobreseído? Porque la justicia de Chile determinó de que el crimen ya estaba prescrito y que no existía mayor relevancia en lo que realizaba esta persona en Chile. Finalmente, el año 83, muere Walter Rauch en Chile. Hay un periódico de la época y es sepultado bajo honores nazi por algunos partidarios y amigos de él en el Cementerio General de Santiago. Eso. ¿Podemos seguir? Ya. Hay un audio, hay un ruido de fondo. Eso básicamente con Walter Rauch. Martin Bormann, ahora voy a hablar de Martin Bormann. Martin Bormann era como el hombre de confianza, mayor hombre de confianza que tenía Hitler. Martin Bormann, según la declaración oficial, es que murió en la cercanía de una estación de metro con un disparo en la cabeza de Berlín, en el Deutsche Bank. Y habría muerto ahí, pero no se encontró el cuerpo. Después, posteriormente, se encontraron un cráneo que lo asociaron, sí que efectivamente correspondía a Martin Bormann. Entonces surgió surgió el misterio de que Martin Bormann había vivió en Chile. Vivió en Chile, escapó de Alemania con el nombre de Juan Keller y se estableció en la ciudad de Osorno y generalmente en la Unión. Yo hablé con algunos jefes del SAG que eran de esa época particularmente, y uno me manifestó que él nunca lo vio, me dijo, pero sí había mucha certeza que la persona que se escondió dentro del nombre de Juan Keller era Martin Bormann. Acá hay una foto que es tomada a mano derecha, que es tomada en Chile como registro civil, y hay una foto de Martin Bormann. La verdad que es bastante similar, bastante similar.
bastante similar, y hay periódicos que hacían alusión a la presencia de Martin Bormann en Chile. Esta persona, Juan Keller, como Martin Bormann, se supone que adquirió un aserradero y algún tipo de campo dentro de la ciudad de la Unión, en Osorno. Y ahí habría trabajado y ahí habría comprado algunos bienes, hasta que el arresto de Adolf Eichmann por el Mossad en Argentina lo hizo escapar de Chile. De hecho, se supone que habría agentes del Mossad que llegaron, israelitas que llegaron tras la presencia derechamente a buscarlo. Y se supone que otras a través de otros misterios que ocurrieron, de que apareció un agente del Mossad asesinada en uno de los ríos de la región, que particularmente venía con la misión de capturar a Martin Bormann. En un programa de History Channel, tras la búsqueda, tras los pasos de Hitler, hay un capítulo en History Channel particularmente de este caso, donde van a una caravana en la búsqueda, intentan entrevistar a una supuesta hija que habría adoptado Martin Bormann en Chile, y terminan en Colonia Dignidad, y se dan cuenta que todo estaba vinculado con Colonia Dignidad. Sería interesante, si a alguien le interesa, poderla ver. Posteriormente, y que también Martin Bormann habría tenido una relación estrecha y de amistad y colaboración con Paul Schaeffer dentro de Colonia Dignidad. Finalmente, Martin Bormann busca refugio en Paraguay. Vuelvo a repetir, está el régimen de Stroessner en Paraguay. Personas, algunos se acordarán que era Stroessner o Stroessner. Y hasta que vive su vida, hasta su muerte dentro de Paraguay. Se supone que después la familia, como un poco misterio, habrían llevado el cráneo de Martin Bormann a Alemania, y ahí se habría periciado, se habría determinado que efectivamente sí habría muerto dentro del metro de Berlín tras los bombardeos. Pero entra a participar dentro de la historia de más que nada de ciencia ficción. Particularmente yo les puedo contar de que dentro de Berlín, tras la Segunda Guerra Mundial, no quedó nada, quedaron muy pocos edificios. Dentro del Reichstag fue bombardeado completo, la Catedral de Berlín, y cosas que eran hermosas dentro de la construcción. incluso dentro donde uno llega a la puerta de Brandenburgo, hay una cantidad de árboles, de campos donde crecieron arbolitos, de campos verdes, y se supone que todo lo que está construido, todo voló con las bombas de bombardeo sobre Berlín, y se dejó crecer como un campo verde, me imagino, por ser más que nada un campo sagrado, un campo donde hubieron personas hubo tanta cantidad de personas muertas que se evitó construir en esos lugares. Eso no les puedo contar. Sigamos, por favor. Dentro de la región de Magallanes también hay es bastante importante renombrar, un piloto alemán que se llamaba Pucho. Y él había participado dentro de la Primera Guerra Mundial, y después, misteriosamente, o sea, sin saber el fin, vino a hacer cartografía de la región digamos, de Aysén, de todo lo que es la Patagonia, desde Aysén hasta Argentina, hasta y los lagos que son circundantes. De hecho, hay unas fotografías de cartografía que se hizo en ese avión, el avión Henkel, un hidroavión, y que vino a hacer investigación de la zona de la Patagonia, entre Ushuaia. De hecho, fueron los primeros pilotos que cruzó Ushuaia y Punta Arenas en este hidroavión, el que se llamaba el Singao.
Y también se le menciona como que él en el fondo venía siendo un espía y que en el fondo era trazar y entregar información de la cartografía de la zona austral al Reich. Él también el año 31 fallece, él con su ingeniero de vuelo, fallecen, fallecen en estas circunstancias porque en el fondo el avión cae, pero al caer ninguno de los pilotos alcanza a activar los paracaídas. Esta historia de este piloto alemán fue llevada a las letras a través del escritor magallánico Mateo Martinich. ¿Podemos seguir con lo siguiente? A través de este libro de Águilas Alemanas en el cielo austral, por el escritor magallánico Mateo Martinich. Entonces, piloto que realizó exploraciones aéreas y murió en estas circunstancias. Según algunas informaciones que está en la cultura popular, se dice que fueron asesinados por agentes, o de cierta manera facilitaron el accidente, agentes de franceses, agentes de espionaje franceses. Dentro de esta misma, como para un poco relatar y afianzar de que habían protección, dentro de la Primera Guerra Mundial había un colono de la región de Magallanes de apellido Pagels. Y Pagels, tras la batalla de las Islas Malvinas, escapó cruzaron Dresden hacia Punta Arenas. Y este crucero fue ocultado por este colono Pagels, fue ocultado dentro de los canales de la Patagonia entre Puerto Natales y Punta Arenas, hasta que le hizo seguro escapar, pero igual fue atrapado en las Islas Juan Fernández. Fue más que hundido por los ingleses, fue hundido por los propios alemanes, para que no sea capturado. Entonces, ¿por qué les resultaba importante trasladarse a esta zona de la Patagonia? Porque sabían que de cierta manera iban a ser protegidos por agentes no por agentes, por colonos y leales a su misma nacionalidad. ¿Sí? Sigamos. Ufología nazi. Ya. Hay bastante cosas relevantes a este tema. Se dice de que Manfred von Richthofen, o el Barón Rojo, durante la Primera Guerra Mundial derribó un objeto volador. Un objeto volador que después habría sido recuperado por la inteligencia militar, y obviamente eso sí habría sido el prototipo de algunos vehículos militares creados por los nazis, o mayormente para visualizar alguna tecnología para crear los vuelos y dejar de usar las turbohélices y crear los aviones a reacción. Ahí sale un prototipo de modelo que está dentro de la literatura, está descrito oficialmente en la Operación Hanebu, que intentó crear vehículos voladores nazis. Y yo particularmente les puedo decir de que el único avistamiento que yo he visto fue, que lo vi desde la parte inferior, era un vehículo bastante similar al como es que aparece al lado derecho. Yo la única visión que tengo lo vimos con mi primo, era el año 88-89, habíamos ido a jugar se jugaban los bingos en los colegios antiguamente. Yo nací en el año 88-89 y con mi primo Luciano nos invitaron a jugar un bingo. Y cuando veníamos por la costanera del Estrecho, pues casi afuera del Liceo Industrial, alguien dijo, mira, están los marcianos. Y miramos hacia arriba y había un vehículo de estas características. Era de noche, yo por lo menos vi las tres luces y la forma discoidal y lateral, que era bastante similar a esto. Eso yo lo puedo decir y eso yo lo vi, y puedo dar fe que eso vi una cosa similar a esto. Sigamos. También hay
una historia que habla de la campana nazi, de Die Glock, Die Glock, Die significa la campana, y que usaba algún tipo de ingeniería y movilidad que permitía que este objeto volara a grandes velocidades. De hecho, hay relatos de soldados norteamericanos o de los mismos alemanes de que vieron volar este objeto que volaba a una velocidad indescriptible y se podía trasladar pensando tal vez de un cruce de una dimensión a otra. En relación a esto, hay películas que se han realizado donde hay nazis en la luna, de hecho, más yo creo, más forma de fábula. Se ha dicho que cuando llegaron los americanos al espacio, perdón, a la luna, pudieron haber observado algún tipo de construcción o estructura con la cruz gamada. Pero es un bancho además de la fábula. Y otro proyecto de por qué los alemanes necesitaban algún tipo de material para crear energía de radiactiva ya para ese tiempo era para movilizar este tipo de vehículos. ¿Sí, sigamos? Y como lo más, el episodio más impresionante que ocurre es uno que ocurre entre el año 46 o 48, donde Estados Unidos tenía esa actitud de que, o bastante sospecha, de que en la Antártida estaba siendo habitada por los últimos vestigios de los nazis. Tenían bastante certeza y seguridad de eso. Por lo tanto, envían al almirante Byrd, que fue el que cruzó a través de los dos polos, cruzó en un avión en la década del 30, y viene él con una escuadrilla de barcos y otros pertrechos militares para sacar a los nazis del último bastión que estaban de la tierra, eliminarlos. Entonces, hubo una lucha bastante importante, una batalla bastante importante, donde son vencidos los norteamericanos y describen que fueron atacados por vehículos discoidales con la cruz gamada, o sea, con la esvástica que representaba a los nazis. Y que describen que estos vehículos podían atravesar la Tierra de polo a polo y volar a una velocidad increíble. Hay un relato que fue descrito a un diario de Chile, no me acuerdo ahora cuál, creo que era el Mercurio del Paraíso, donde está el relato del almirante Pierre, pueden buscarlo, quien les interese, el relato del almirante Pierre en relación a este tema. Pueden buscarlo para que comprometan un poco a que les interese esa historia. El relato del almirante Pierre a los de la prensa de Chile. Y esta operación se llama YAM, Salto, YAM. Eso, sigamos. Sigamos. Bien, creo que estamos justo en el tiempo de la hora. Esta es mi presentación. Tengo que destacar de que la ufología nazi se basa en una cantidad importante de fenómenos místicos, como de teoría, de personas, de druidas, de medios, que de alguna manera habrían tenido alguna comunicación con de alguna manera algún tipo de comunicación con seres extraterrestres, y que podrían haber entregado algún tipo de tecnología a los nazis. Eso para contarles, y como terminar la exposición,
Vuelvo a repetir, esto tiene un fin netamente histórico, un fin netamente cercano con la historia. No barco ningún prejuicio ni para ataque a ningún, en este caso, al pueblo alemán, que para mí representa una tremenda admiración en cuanto a tecnología, historia y otras cosas. Considero que estas son personas que hicieron esto, no que tienen nada que ver con un país ni una cultura. Eso lo quería contar a través de mi relato. Y eso. Y muchas gracias por su atención que han presentado en el día de hoy. Gracias. Gracias, Gracias, Huguito, por tu ponencia. Te pasaste, estuvo muy interesante la historia. Te pasaste. Así que ahora se abren las preguntitas. Chiquillos, levanten las manitos. Los que no quieran hacer preguntas a viva voz pueden escribirlas en el chat. Ahí la Marcelita la va a estar leyendo. Amorosa ella. Así que desmutense para que hagan sus preguntitas. Manitos levantadas. Ya. Marcelita, ¿en el chat hay algo? Sí, acá Parece que vi. Eduardo comenta que fueron varios los juicios, muy largos por lo demás, debido a la cantidad de crímenes que cometieron. Sí, fueron bastante, hay más juicios. Yo represento nada más que el de Nuremberg a través del film y la película. Sí, pero en realidad no fueron uno, fueron más de uno. Sí, bueno, Huguito, hay una pregunta que a todos nos pasa por la cabeza y es, ¿se sabe exactamente cuánta o qué cantidad de nazis llegaron acá a Chile, al sur de Chile? Yo creo que deben haber llegado, particularmente los que se representan, son, a ver, la mayoría llegó a Argentina. Se instauraron dentro de Bariloche, pero los que más resuenan es, bueno, Walter Raus, que llegó a Punta Arenas. Incluso hay una historia que mi abuelo en ese tiempo era carabinero, y después tuvieron un problema, se separaron con mi abuela. Entonces, mi abuelo, como era carabinero, llevaba a almorzar a Walter Raus a la casa de mi abuelo. Entonces, después cuando se supo verdaderamente que era Walter Raus, mi abuela le increpaba y le reclama, mira a lo que me traías a almorzar. Entonces, porque una cosa es que Walter Raus nunca escondió su nombre. Walter Raus era Walter Raus y estaba. Entonces después se vino sabiendo qué es lo que había hecho Walter Raus en realidad. Entonces, particularmente hablamos de ellos, de Martin Bormann y Walter Raus, pero la mayoría se quedó en Argentina. Sí. Bueno, Huguito, mira, acá Eduardo nos hace un comentario y dice, Paul Schaeffer, enfermero en la Segunda Guerra Mundial y partícipe de las juventudes hitlerianas. Qué irónico. Bueno, todos sabemos lo que hizo Paul Schaeffer, todos sabemos a lo que fue acusado Paul Schaeffer, pero el tema de las juventudes hitlerianas, yo considero de que en esos entonces es lo que más excusó el Papa Benedicto XVI en su momento, porque publicaron una foto donde él sale con un informe de las Jugends, ¿ya? Y él dijo de que este joven de la Junta es el Papa Benedicto XVI. Y obviamente la excusa que salió, y yo creo que la escucho bastante plausible, es que no había mucha opción. No había mucha opción de poder rechazar y poder decir que no. El tema de Paul Schaeffer, todos sabemos lo que pasó después. Paul Schaeffer participó y amparó también alguna forma de represión en lo que ocurrió en la dictadura del general Augusto Pinochet, y participó dentro de esto. De hecho, se dice que incluso Walter Rauf habría, ¿por qué tuvo tanta protección? Porque habría diseñado el campo de concentración de Isla Dawson. Es lo que se menciona y se dice. Incluso hay un relato en esto de memoria viva de las personas que
persiguen, intentan buscar justicia para familiares que fueron desaparecidos, torturados y ejecutados dentro de la dictadura. Y ahí en ese se menciona de que Walter Ross había participado en la edificación, perdón, en la arquitectura del campo de concentración de Isla Dawson. Ya, ¿Sí? gracias, Huguito. Erika, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿cómo no hacerle una pregunta a mi pariente? Oye, Huguito, tú sabes, porque es sabido que entre Argentina y el sur de Chile llegaron todos estos malandrines a radicarse. ¿Tú sabes si aún siguen o hay descendencia de ellos en nuestro país y específicamente allá en tus tierras, en Punta Arenas, Natales? A ver, hubo hubo un doctor Muerte que lo intentaron ubicar en el año 2015 y que habían determinado que las hijas del doctor estaban en Puerto Montt. De la familia de Walter Rauch no tengo mayor conocimiento, no sé que se trasladaba que los hijos incluso habían sido o participaron en la escuela militar de Chile. Lo que sí puedo decir de que la familia, bueno, Pagel, de la que escondió al Dresden, sí tiene familia acá en la región, pero él siempre colaboró, no es que sea participe como criminal de guerra, él colaboró con la gente de su país. Eso, pero no, mayormente no. Como digo, dentro de la prensa, y de hecho se obtienen muchos relatos a través de la cultura popular, pero no se obtienen relatos tanto de escritos que tienen la prensa, no se obtienen en el fondo mayores información. Ya, Huguito, gracias. Mira, acá Roberto Brandolín dice, muy interesante el taller, felicitaciones, y le gustaría saber si Hitler estuvo realmente en Latinoamérica. A ver, hay un libro que se llama Tras los pasos de Hitler, que yo también lo tengo. Existen bastantes relatos de que hubo que llegaron a través de desembarcaron cerca de Bariloche, que desembarcaron pertrechos y otras cosas. Apareció una casa que está ubicada en Ushuaia y que no Ushuaia, en Bariloche, y que se llega a través de un lago, se llega a ella. Pero en el fondo no hay yo creo que no hay un antecedente como fidedigno que logre comprobar que efectivamente en este caso Hitler estuvo y escapó desde Alemania y que vivió en Bariloche, como lo que intentan decir. No hay como un punto determinante de que sí estuvo y que sí llegó. De los que hablo, sí, o sea, de Walter Rauch sobre todo, sí, fue recientemente que estuvo, está las fotos, fue detenido, etcétera. Pero de Hitler no hay, o sea, pasa a ser lo mismo como que Michael Jackson no murió y está vivo, o Elvis Sí, Presley está vivo, pasa a ser lo claro. mismo, o sea, no es como algo determinante que, sí. Hay un relato que está dentro tanto de un artículo que se publicó en un diario de Osorno, como en este libro también, de que se dice que un político alemán que había pedido refugio en Chile avistó a Martin Bormann encontró una persona y lo encontró dentro de una parte de un campo de la ciudad de Osorno. Se dice que supuestamente había hecho una denuncia en investigaciones de que estaba Martin Bormann acá en Chile. Pero todo eso no tiene respaldo, no hay como pasa a ser como más que nada un mito, una fábula, y no es como una cosa fehacientemente. Del que les hablé, sí,
De él sí está la foto, fue detenido, vivió en tal parte, existe una entrevista incluso que dio a una cadena noticiosa, creo que fue NSB de Estados Unidos, y que fue entrevistado, habló en inglés, que él rechazaba que había sido rechazaba a lo que se le acusaba, etcétera. Pero un elemento, ese es un elemento físico, fehaciente, que sí existió. Por lo tanto, las cosas yo creo van por la interpretación, va por yo creo, lo que cada uno le quiera dar. Lo que sí alguna vez alguien me dijo, si escaparon ellos, si escaparon el resto, como Mengele, que estuvo en Argentina, después fue a Paraguay, y otros, alguien me dijo, Sí. ¿por qué no nos habrá escapado Hitler? Si escaparon ellos, ¿por qué no escapó Hitler? Entonces, por eso pasa a ser dentro de la convicción que cada uno le quiera dar. Claro, como una leyenda urbana. Sí, po. Huguito, antes de ¿Sí? pasar con Rodrigo, que tiene una pregunta, me llama la atención una cosa y te quería preguntar. Cualquiera puede responder en realidad. ¿Por qué les llamó la atención a estos personajes venirse acá a la zona austral, tanto de Argentina como de Chile? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué crees Lo que tú? decían, La cordillera. lo que decían era eso, o sea, de que habían dictaduras militares, dentro de, estaba Juan Domingo Perón en Argentina, Sí, después también. en los 60, 70 estuvo Stroessner en el Paraguay, Stroessner de Paraguay, que era bastante amigo y camarada de armas con Augusto Pinochet. Entonces eso como que facilitó de que, de cierta manera, tener algún tipo de simpatía y protección a través de ellos, además que eran de cierta manera camaradas de armas, ¿ya? Y segundo, que era el otro que se postula como bastante importante, era que la similitud geográfica era bastante similar, bastante similar, los Alpes bávaros con la cordillera, digamos, que existen dentro de la región de los lagos, de Ushuaia y otra, había bastante similitud, que era bastante parecido. Entonces, y también había muchos colonos. Mira, acá vamos a entrar en polémica, porque por un lado Eduardo dice porque eran países pobres, ignorantes, donde las leyes se podían violar y el gran territorio permitía un mejor camuflaje, pero además existe otra teoría, ya que está plasmada en el libro de Miguel Serrano, ¿no es cierto?, en El Cordón Dorado, donde habla de que efectivamente Hitler estuvo acá con varios secuaces, porque en la Antártida, ¿no es cierto?, tenían algo preparado. Entonces, la dejo ahí para más ratito porque le quiero dar la pasada a Rodrigo Migueles con su pregunta. Rodrigo. Estamos en mute. No se te escucha, Rodrigo. Súbele el volumen a tu micrófono. El volumen al micrófono. Está en el cordón del micrófono. ¿Sí? ¿Un problema técnico? Déjame, voy a ir a mirar. Ya. Huguito, por mientras que ¿Sí? Rodrigo está ahí al habla, ¿tú puedes comentar esa teoría? Yo encuentro, sí, lo que dice don Eduardo Rojas, sí, yo considero que nuestro país, los países, el resto de los países de América, estamos bastante desinformados, de los países pobres, concuerdo completamente con lo que dice. Las leyes correctas, o sea, de hecho, Walter Ross, cuando es tomado detenido, se dice que el crimen ya había prescrito en Chile, y la muerte de 500.000 personas ya no tendrían repercusión en Chile y es dejado en libertad. Yo concuerdo bastante con eso. Y que el territorio, efectivamente, sobre todo la parte de la Patagonia, con la cantidad de montaña y otros, permite el camuflaje. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice ahí don Eduardo Rojas. Sí, mira, y por otra parte también Luis comenta que encuentro terrible, dice, pero el Vaticano también ayudó mucho al escape de los alemanes hacia diferentes países, o sea, estamos hablando de la Iglesia Católica. O sea, el Vaticano, la Cruz Roja, sí, eso fue recientemente que ayudaron a
que ellos escapen, entregaron información falsa, entregaron documentación falsa. En el libro que les comento, hay un libro que se llama Odessa, y una película donde hablan de estos temas, explican bastante cómo lo hicieron a través de, obviamente no estamos yendo hacia 60, 65 años atrás, y falsificar o hacer un pasaporte no era una cosa tan difícil. No era crear el documento, habían obviamente sellos de agua y otros, pero falsificar un pasaporte no era una cosa tan difícil como lo es ahora. Ahora igual se puede hacer, pero es mucho más difícil. Pero era más fácil, de hecho, por ejemplo, habían pasaportes, sobre todo se veían personas que viajaban que se migraban a Estados Unidos, digamos en la década de los 80. Y yo vi pasaportes, por ejemplo, de países centroamericanos como Nicaragua, que era un pasaporte bastante burdo. O sea, cualquier persona, ponía una persona parecida con la foto, que se usaba mucho eso, compraban pasaportes que sean, ponían una persona parecida, o que guardaban mucha similitud con otro, y que esa persona viajaba, se trasladaba a Estados Unidos. Entonces, no me parecía nada raro que esa fue una manera también de poder viajar una persona con una identidad completamente diferente. Hoy en día existe más seguridad, más detalle, ya no se puede llegar y hacer una cosa. Existen más cosas, huellas a través de ojos, o sea, de identificación a través de los ojos y otras cosas que ya es más difícil poder burlar un pasaporte. Sí, exacto. Mira, acá Eduardo Eduardo nos comenta que ahora, ¿no es cierto?, en la actualidad todavía hay personas que ayudaron o fueron espías de los nazis. Y eso es cierto. Bueno, el libro que comentaba yo del piloto Pucho, de Águilas Alemanas en la Patagonia o en Australes, que es un libro que hizo un escritor magallánico, Premio Nacional de Literatura, don Mateo Martínez Vero, de acá de la región de Magallanes. Él relata eso, relata el viaje, o sea, no relata la parte de la espía, pero se dice mucho de que la cartografía que realizaba este piloto alemán no era nada más que poder tener cartografía, espiar de cierta manera y entregar información, en este caso, al Reich. Murió mucho antes del inicio del Reich, pero se decía que el plan de él era ese, era servir de espía. Claro. Aquí Eduardo dice que la dueña de Coco Chanel, ella era una espía nazi. Sí, bueno, con estas cosas hubieron muchas empresas y lamentablemente laboratorios que se beneficiaron con esto. Claro. Está el laboratorio Bayer, por ejemplo, Hugo Boss, que diseñaba el uniforme de las Waffen. Mucha gente que lamentablemente con las guerras y desastres grandes, hay mucha gente que saca beneficios. Y a todo nivel. De hecho, dentro de pandemias y cosas, podemos decir que hay mucha gente que saca beneficios y logra sacar provecho de estas cosas. Perdón, ¿se puede escuchar? Sí, se escucha, perfecto. Ya, perdón. Una fallita. Ya, Rodrigo, vaya con su pregunta. Sí, no, que quería, bueno, felicitar a Lugo por esta exposición y tocaste un tema muy sensible para la mayor parte de la humanidad, ¿ya? A mí me queda claro la película, o sea, el holocausto existió, ¿ah? Hubo una matanza, digamos, discriminada detrás de una idea política, de un fanatismo, de una raza, digamos, no raza, sino que un grupo fanático, político, social, que prácticamente arrasó con prácticamente toda Alemania, ideológicamente. Y yo no sé, esa es la primera parte que te quiero preguntar. Bueno, de partida, de acuerdo a la película que nosotros vimos, el juicio de Nuremberg, si tú solamente ves las caras de los oficiales, o sea, eso no es ninguna manipulación, no es ninguna una cosa, una película inventada, si tú solamente ves las caras de estos tipos,
que cuando le transmiten el veredicto, o sea, se transfiguran los tipos absolutamente, ¿ya? Y también hay indicios, o sea, no indicios, sino que está la historia de muchos nazis que comprobadamente hicieron un exterminio, pero diabólico. Tú mencionaste a Mengele, que era el tipo este que hacía todos los experimentos con los niños en los famosos laboratorios, que manipulaban genéticamente los gemelos, una cosa pero terrible, terrible. Y la otra, la Ilse Koch, no sé si tú lo ubicas, que le llamaban la zorra de Muschenwald, que hacía todas estas cosas con las lámparas humanas, las lámparas de la piel de los judíos, era terrible, terrible. Y aparte de eso, mató como 500.000 judíos, digamos, prisioneros mediante, ¿cómo se llama? Tortura así como medievales, de una cosa espantosa. Pero bueno, pero más que nada, yo quería preguntarte, esa es mi primera pregunta. ¿Qué opinas tú de que las personas desacreditan el holocausto? Dicen que hay una historia paralela que no sé quién lo escribió, bueno, hay varios autores, la historia oculta nazi, que pintan a los nazis como, no sé, como los ángeles protectores de la humanidad. Y yo no sé qué opinión tienes al respecto sobre esos autores que hacen un paralelismo de los nazis y pintan, digamos, a todo este grupo como benévolo, como que le dieron una prosperidad, digamos, a la nación alemana. Bueno, económicamente puede haber sido, pero yo no sé qué opinión tú tienes al respecto. Esa es la primera pregunta. Y la última pregunta que te quiero hacer, metiéndome más en el aspecto ufológico, muchos dicen de que los nazis tenían tecnología alienígena, inclusive tenían aparatos o naves, digamos, hechas por ellos mismos, pero con tecnología, digamos, alienígena, ya que tuvieron ciertos contactismo. Inclusive se dice que Hitler tenía también un ocultismo ahí muy arraigado, y por eso que él se escapó y viene a Sudamérica y llega a la Antártida. Digamos, una opinión siguiendo, por ejemplo, todas las imágenes sagradas de la civilización antigua. Por ejemplo, el santo, el Grial, que se dice que también llegó acá siguiendo el famoso Grial, ya hasta la misma Antártida, Punta Arenas y todo eso. Y lo otro, de la famosa campana, que se dice, o no sé si es ovni o una campana que se cuenta de que tenía, digamos, funciones para viajar en el tiempo. Esas serían mis preguntas, Hugo, y te felicito y muchas gracias por tu taller, estuvo sumamente interesante. Yo creo, sí, he escuchado, incluso alguien acá te lo está comentando, bueno, el tema que se supone que consideran que el holocausto fue como agrandado en la cantidad de personas que murieron. Sí, alguien también lo manifestó acá. Yo lo personal considero de que lo hayan hecho con una persona, lo hayan hecho con 10, creo que es lo mismo. Creo que es lo mismo, que nadie tiene el derecho de agrupar, torturar, hacer eso a otra persona. Considero lo mismo. Yo en lo personal, yo no quiero meter el tema de política, pero yo tal vez no tengo ideas de izquierda, pero en un momento que iba justo para Europa, y iba a una romería del Cementerio General, fui y apoyé esa romería, y me hice presente dentro de la romería de los ejecutados que fueron dentro de nuestro país, porque considero que eso es inaceptable. El tomar y matar a otra persona. Me caí yo. ¿Ah? No sé. No, sigue Hugo, sigue. Erika, siga nomás. Considero de que hacer eso es inaceptable. Por eso considero que haya sido una persona, o hayan sido 6 millones, o sean 10.000, considero de que es lo mismo.
Segundo que nada, el tema de, no sé si me lo preguntaste tú o lo estoy viendo acá, la China. Bueno, yo creo que, a ver, hay un programa que hacen que hicieron el manual del dictador y lo han hecho. Hay uno que está ahora en Netflix que habla del manual en la teoría del dictador. Yo creo que los métodos que utilizaron para, si bien Alemania había perdido la guerra, Alemania había sido muy vapuleada, había sido muy castigada tal vez por cosas, le echaron toda la culpa a Alemania en la Primera Guerra Mundial, y eso hizo crear un resentimiento. Hubo una inflación pero inmensa dentro de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, yo colecciono, como les decía, yo colecciono estampillas, colecciono monedas, colecciono bienes, tengo una cantidad de cosas históricas, piezas hermosas. Y hay estampillas, no sé, que aparecen que valen 10.000 millones, que valen 10 millones. Entonces crearon una inflación tremenda donde un pueblo que vivía de cierta manera bien lo empezó a pasar mal, y todo eso hizo crear un resentimiento hacia el resto y hizo adoctrinar a la gran parte de la población de un país. Y considero que eso, como le dicen, considero que el adoctrinamiento es parte del manual del dictador. En relación a la ufología nazi, sí, hubieron, de hecho buscaron mucho la parte de ser apoyados por medium, por personas del ocultismo, y se dice que buscaban el traspaso de dimensiones, buscaban, de hecho eso plasmó un poco dentro de las películas de Indiana Jones, ¿se acuerdan? Traer la Arca Perdida, que buscaban cosas, y que fueron al Himalaya, incluso donde hay una película donde trabaja Braspeto, donde están cerca del Everest, y van buscando, eso existió. Ahora, la finalidad de cuál, yo no creo que hayan tenido muchos resultados así con eso, porque si no hubiéramos estado en estos momentos tras un gobierno como el hombre del castillo, ¿se acuerdan? Es una película de una serie que está dentro de Netflix, donde Alemania gana la guerra y hay un Reich en Alemania y un Reich en Estados Unidos, y Estados Unidos está dominado tanto por Japón como por Alemania. Ya, yo creo que hubiéramos estado en una cosa como esa, si tal vez se hubieran cuidado el objetivo. Hablando de eso, hay un libro que hizo un escritor chileno, que es entre ciencia ficción y toma parte de la realidad, que se llama La República Nazi. Y está basado en que, por ejemplo, a Osorno le dicen Nueva Nuremberg. Es como un cuento de ciencia ficción donde dan a entender de que tal vez qué hubiera pasado. Se dice que Chile, de haber ganado la guerra, los nazis, Chile hubiera llegado hasta Ecuador, que Brasil con Argentina y el resto de todos los países iban a desaparecer. Y hacer Chile, Argentina, todos los otros países iban a desaparecer. Pero yo creo que todo eso está desvirtuado actualmente, y no se llegó a concretar. Aquí preguntan igual eso, pregunta Don Jota, Monina preguntó todo lo mismo que dicen, que tal vez no fue tanto, yo creo que acá también, Huguito, hay algo relacionado que los amigos que están preguntando por el chat, que hablan, ¿no es cierto?, de que los científicos nazis fueron, ¿no es cierto?, requeridos por varios países, ¿ya? Sí. Porque ellos tenían tecnología, pero además acá Carmencita comenta, no, perdón, Eduardo comenta que uno de los científicos que creó los cohetes fue nazi, el mismo creador del cohete B2, que fue creado por los nazis, ya que lo que se llama la tecnología inversa, porque tú al principio comentaste eso, de esto que habían visualizado estos hombres cuando estaba la foto de los nazis, ¿no es cierto? Y que eso se le llama la tecnología inversa. Entonces, en relación a eso, ¿qué tú puedes concluir? Antes de darle la palabra a Erika, que tiene una pregunta. Bueno, no sé cuánto B1 o B2 le habrán enviado a través de Francia, Hitler a Inglaterra. Algunos dicen que ya casi que era muy frecuente que llegaban a B1 y B2. Esas fueron construidas bajo los principios de von Braun. Y que von Braun también participó en la creación de
de los vehículos de los cohetes que fueron a la Luna o fueron o surcaron el espacio. Mira, yo con respecto a eso puedo adicionar lo siguiente. Una de las cosas, yo estuve en Rusia también, estuve en el año 2014 estuve en Rusia y fue al Museo del Cosmonauta. Y en el Museo del Cosmonauta hay satélites, hay una serie de réplicas, algunos de vehículos de viaje. Lo que sí yo no entiendo con uno de los vehículos, no entiendo cómo fueron con eso al espacio, de verdad. ¿De qué manera llegaron al espacio? O sea, porque es un vehículo, no sé qué pasa, una autocarrera. Por dentro. De hecho, tengo unos videos, tengo otras cosas, la verdad, no me explico cómo lo hicieron para llegar. Sí, utilizaron como propulsión inversa, de poder, primero que nada, lograr salir desde la atmósfera, lograr salir del centro de atracción de la Tierra y poder volar hacia el espacio. Eso. Aquí Ya. me pregunta alguien. Gracias, Huguito. Erika tiene una pregunta. Sí, yo te voy a sacar del tema nazi y todas esas cosas raras que pasaron feas, obviamente. Mira, conocido es que este señor, Adolf Hitler, era seguidor o buscador o interesado en el tema ufológico. De hecho, sus científicos, la mayoría de sus científicos terminaron en Estados Unidos armando la carrera espacial de Estados Unidos, ¿te fijas? O sea, fueron los que pusieron la primera piedra prácticamente, pero ellos antes ya habían hecho eso en la propia Alemania bajo las órdenes de este señor, pero yo tengo entendido que más que la carrera espacial, este caballero lo que quería era, no sé, se dice que él tenía contacto con gente alienígena y lo que él quería era poder llegar allá. De hecho, esa famosa campana, que no conozco muy bien la historia, creo que algo tiene que ver con el paso de dimensiones de un lado a otro. Tenía ciertos conocimientos que el resto de la humanidad no tenía, por lo que he leído por aquí y por allá. En la actualidad, ¿tú sabes qué es lo que pasó con toda esa tecnología? Si sigue todavía, si se llegó a algún acuerdo, si se encontró algo, si se supo algo sobre este señor y la ufología. Sí, o sea, hay una mujer que era medium que se llama María, no me acuerdo el nombre ahora, María, y que ella se dice que tenía contacto con seres alienígenas y buscaban de cierta manera, yo creo que el primer objetivo era ganar la guerra, someter a todos los países, pero que en el fondo finalmente le sirve como para decirle que tenía que huir, que iban a perder la guerra a cualquier punto y que hicieran o lo que hicieran igual iban a perder. Eso. Pero mira, es lo mismo que en un libro de Carl Jung, del psiquiatra, también aparecen algunas cosas, se le denomina como el Cristo ario, Carl Jung, pero como lo es, la verdad que hay muchas cosas que carecen de sustento, carecen de objetividad o realidad. Quedan todos como dentro del misterio, de la fantasía, si fue así. Yo lo que te puedo decir es que alguna cosa sí tiene que haber sido cierta. Lo que le estoy explicando, o sea, yo no explico cómo un país atrasado, que en ese tiempo como Rusia, avanzó tanto en la carrera armamentista, avanzó tanto de hecho, los rusos fueron los primeros que elevaron un vehículo que circundó, salió desde la Tierra y circundó la Tierra, o sea, a través del viaje de Yuri Gagarin. Fue el primero que lo logró. Y como le digo, los vehículos, yo no explico cuando los vi, están en el Museo del Cosmonauta, está paralelo al Museo del Cosmonauta a la plaza de los 70 años de la Revolución Rusa. Tienes que hacer 2 estaciones de intercambio para llegar ahí. Y yo no lo explico, sinceramente, con una cosa prácticamente como una olla a presión.
¿Cómo lo hicieron para llegar, de verdad? ¿Cómo lo hicieron para llegar al espacio? Perfecto. Gracias, Acá, bueno, los Huguito. chiquillos comentan que dicen, si hubiese ganado Alemania la guerra, no se hablaría de Chile. Bueno, no sabemos lo que hubiese pasado si Alemania ganara la guerra en realidad, pero como dices tú, eso es mera especulación, eso nunca lo vamos a saber. Lo que En sí los es libros, interesante, en los libros, como le digo, se menciona como fábula de que tal claro, vez iba a partir por Chile, que los únicos países que iban a subsistir iba a ser Argentina, Brasil y Chile, todos los países desaparecían. bien por nosotros, ¿o no? Sí. Yo ahí a la Catita la había visto mover la cabeza cuando tú estabas hablando de un periódico chileno que hablaba sobre uno, no sé si era Borman, creo, que hablaba y la Cata movía la cabeza porque la Cata igual sabe de historia. Entonces, Cata, tú me puedes decir que asentiste con la cabeza porque habías escuchado esa noticia como historia, como parte de la historia. No solamente como la historia. Efectivamente, en el Mercurio de Valparaíso sale un artículo, pero mi papá tuvo contacto con el nieto de Vir y estuvo en la casa. Mi papá tiene fotografías con el nieto de Vir, pero eso es una historia que tiene que contarla los involucrados directamente y yo no voy a emitir comentarios al respecto. Gracias, Gracias, Catita, se entiende Catita. plenamente. ¿Hay más ¿Alguien tiene más preguntas, Marce? preguntas? Parece que no. Ya, entonces, chiquillos, les vamos a dar las gracias. Hugo, estuvo maravilloso. Gracias por regalarnos un poco de historia. Siempre es un placer tenerte. Bueno, eres parte de la casa, como todos los que están presentes. Así que ahora vamos a cortar la grabación, porque ustedes ya saben qué viene, pues. ¿Qué viene? A ver, ¿qué me puede decir que viene? ¿Ah? ¿Viene el Gupeando la noche? Sí, Le damos las gracias, Huguito, así que ahora Gracias. sí terminamos.